facultad. Y sobre todo quiero agradecer al médico Benito Serrano, que él es el que nos va a dar esta plática. Por supuesto al médico veterinario, zootecnista Octavio Castil, y a su padre por proporcionarnos este semental. Vamos a tener una pequeña plática, espero que sea de su interés y que aprendan. Les pido por favor que guarden silencio. Si alguien tiene alguna pregunta, no creo que haya algún problema en recibirla. Hay que poner atención y sobre todo les pido respeto. ¿Sale? Gracias. Okay. Buenos días a todos. Para los que no me conocían o para los que habían escuchado hablar algo de mí, soy Benito Serrano. Varias generaciones de aquí de la escuela, algunos de ellos maestros ya me conocen, saben que desde mis inicios, yo creo que desde la primaria, soy uno de los pocos médicos tal vez que tuvo su idea de ser médico veterinario desde que estaba en la primaria. Desde entonces tengo relación con los caballos. A la edad de 4 años ya sabía montar. El estar junto con los caballos me ha hecho pues una persona tal vez muy cercana a ellos. Toda mi vida he tenido relación con los caballos. Todo el tiempo he tenido contacto directo con ellos. Todo el tiempo he estado en el manejo de los caballos, muchas veces cuidándolos, aseándolos, dándoles de comer, herrándolos, todo lo que se llamaba manejo. Mi vida como médico veterinario tal vez empezó de una manera muy diferente a la que todos pueden imaginar o a la que tal vez van a experimentar ustedes. Mi vida o el acercamiento que tuve con la medicina veterinaria y los caballos, les platico un poco. Resulta, pues como les digo, desde primaria ya sabía qué era lo que iba a hacer, a qué me iba a dedicar. Y resulta que un día me dijeron, se va a castrar un caballo, va a venir un doctor, un médico veterinario a castrar el caballo. Pues bien, preparamos, dietamos el caballo, hicimos todos los preparativos que en aquel entonces se usaban, porque antes no había anestésicos. Entonces se ocupaba amarrar el caballo, tumbarlo, amarrar las 4 patas, y la castración era en vivo, ¿no? Sin ningún uso de un tranquilizante, sin ningún uso de algún sedante, algún medicamento, nada, así era. Pues resulta que el doctor nunca llegó, por lo que me dijeron, lo vas a hacer tú. Entonces, la teoría que me dieron, vas a agarrar el testículo, lo vas a abrir y se lo vas a arrancar, y ahí están unas pinzas que había dejado el doctor, con esa le vas a apretar ahí y listo. Igual, cuando me dijeron vas a sondear un caballo, me dijeron esta es la sonda que se usa para sondear un caballo, es una sonda nasogástrica. Sondea el caballo. ¿Y cómo es eso? Le metes la sonda por la nariz y hasta el estómago. Y si no estoy en el estómago, pues vas a estar en los pulmones. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Entonces, todo ese estrés, toda esa, tal vez también la facilidad que me daban para hacer las cosas, me dieron oportunidades de cometer errores, porque he cometido muchos, y gracias a Dios creo que he aprendido mucho de ellos. Cada vez que se comete un error me deja una experiencia.
Ahorita creo que ya no tengo ni tiempo, ni edad, ni las ganas de seguirlos cometiendo. Cada vez nos estamos preparando más, cada vez estamos actualizándonos y cada vez debemos hacer el esfuerzo de cometer menos errores. Entonces, mi acercamiento con los caballos fue ese, y siempre tuve la facilidad y la disposición y las ganas de querer aprender de ellos y hacer en ellos lo que yo había soñado, ¿no? Ser médico veterinario en caballos. Bien, después de esa introducción, creo que estoy abierto y estoy disponible para cualquier duda, pregunta que me quieran hacer. Me siento, creo, capaz de podérselas contestar. Y por lo menos, si no se las contesto tan acertadamente, decirles con toda sinceridad, esto lo desconozco, porque obviamente hay muchas cosas que desconocemos del área todavía y muchas cosas nuevas que van saliendo, que estamos en pañales en eso. Bien. Si quieres, suéltalo. No creo que se brinque, ¿no? No hay problema si se come el pasto. ¿No? No. Bueno, vamos a darle su libertad, ya que vamos a hablar de libertades. ¿Cómo pensó o cómo se empezó la domesticación del caballo? Vamos a hablar un poco de historia. El caballo, cuando el hombre empezó a domesticarlo, vio en él dos cosas. Una, que de él podía alimentarse. Obviamente los primeros caballos que se domesticaron fueron con la finalidad de usarlos como alimento. De ahí el hombre empezó a encerrarlos, a alimentarlos y a domesticarlos. Después, por necesidad, vio en ellos la necesidad de usarlo como un medio de transporte. Después de que los domesticaron, los encerraron y vieron en el caballo que era un animal noble, un animal dócil, el cual podían acercarse a él, obviamente después de varios tiempos de manejo podían tocarlo y podían montarlo. Siglos después, al caballo lo empezaron a usar no nada más como alimento y medio de transporte. El caballo tuvo una gran importancia en la relación con el hombre y en el desarrollo de la humanidad, dado que él lo empezaron a usar también como un caballo de guerra, para el combate, para la conquista de los pueblos, para la conquista de nuevos mundos. De ahí la importancia de que el caballo empezó a ganar sobre el desarrollo de la vida de la humanidad. El hombre, cuando lo encerró, desconocía totalmente sus hábitos alimenticios, no sabía cuál era su espacio vital, no sabíamos qué espacio le íbamos a dar, pero sabíamos que tenía necesidad de alimentarse, de beber agua, igual que ser viviente, ¿no? Cuando el hombre lo encerró, el comportamiento del caballo obviamente cambió. El cambiarle sus hábitos alimenticios, desde ahí, el caballo, siempre que ustedes vean un caballo en libertad, eso es lo que va a estar haciendo la gran mayoría de las veces. No es como un bovino. Un bovino come, se echa, rumea, descansa y está una gran parte del día echado rumiando. El caballo, siempre que lo ven en libertad, él siempre va a estar comiendo. ¿Debido a qué?
El caballo carece de vesícula biliar y su estómago es muy pequeño. Entonces él tiene la necesidad de estar comiendo continuamente por ese estómago pequeño. Y ya que carece de vesícula biliar, todas esas enzimas biliares se están secretando continuamente en el tracto digestivo. Entonces ese estómago ocupa tener alimento todo el día para que esas enzimas ejerzan su acción. Entonces, este caballo, al encerrarse y al modificar su hábito alimenticio, cuando tenemos un caballo encerrado, obviamente no le damos comida a las 24 horas, o en muchas partes no es así. Lo acostumbramos más bien a nuestros hábitos, de que tiene que comer 3 veces al día, algunos comen 2 veces al día, eso sí, le ponemos agua, hay veces que limitada o no de tan buena calidad, pero su naturaleza es comer del piso. Entonces nosotros, como le damos alimentos suculentos, le ponemos un comedero arriba para que él no se canse estando comiendo abajo. Pero resulta que al cambiar ese hábito de comer al piso a comer a un comedero, le cambiamos su forma de masticación. Si no, ustedes, como a los alumnos les digo, hagan este ejercicio, masquen hacia abajo, háganlo, y van a sentir que su mandíbula se recorre un poquito hacia abajo. En cambio, quieren masticar hacia arriba y sienten que su mandíbula se va hacia atrás. Y esa razón que hace uno con los caballos de ponerles un comedero arriba y obligarlos a comer así, le cambia la manera en que se desgasta su dentadura. Y ese desgaste que se da en la dentadura crea odontofitos. ¿Qué son los odontofitos? Bueno, pues son unas puntas, un desgaste anormal en los dientes que son muy filosos, que pueden llegar a lacerar los carrillos o la lengua. Entonces imagínense que el caballo, ustedes le dan comida y cada vez que él cierra el hocico, él se esté cortando con esos odontofitos los cachetes o se esté mascando la lengua. ¿Será agradable? Entonces, cambios que hemos hecho en el caballo como ese, de modificarle la manera en cómo va a mascar, en cómo va a comer, le ha traído al caballo algo de cambios en su anatomía, sobre todo en la forma de los dientes o el desgaste natural de los dientes. Los dientes del caballo, los caballos son isodontes. ¿Qué significa isodontes? Que sus dientes están creciendo continuamente. No es como los dientes de uno, que te salieron los dientes permanentes y ahí los vas a tener hasta que se te caigan, hasta que te los tumben. Los dientes de los caballos están creciendo y están sufriendo modificaciones año con año, porque cuando vemos una radiografía de un cráneo de un caballo joven, vemos que tiene unas raíces así de largas, y cuando vemos un caballo que ya es muy viejo, vemos que tiene unas raíces así, de cortitas. Entonces, en una radiografía ahí podemos evaluar si estamos hablando de un caballo joven o de un caballo viejo. Nomás en la manera de evaluar las raíces, qué tan largas están. De ahí, hemos hecho otros tantos cambios en él, como el espacio, lo limitamos de un espacio. Él de vivir en libertad, no sé, que tiene cientos de kilómetros o el espacio que le quisieran dar ustedes en libertad, a encerrarlo en una caballeriza de 4x4. El caballo es un atleta nato. El caballo todo el tiempo está caminando,
El método de defensa de él es la huida, es un animal de presa. ¿Qué pasa cuando nosotros le limitamos el espacio? Obviamente le acortamos el espacio donde se va a desplazar y el caballo empieza a sufrir de aburrimientos. Si es un atleta, si es un animal que ha estado en movimiento todo el tiempo, imagínense que ustedes están acostumbrados a estar libres, de que van al centro, de que van al gym, de que van al spa, de que van al café, y de una los encierran en un cuarto de 1 por 1. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a encontrar otras maneras de cómo divertirse, ¿no? De qué hacer mientras están ahí. Y el caballo hace lo mismo. Cuando un caballo está encerrado en un espacio muy pequeño, empieza a crear malos hábitos, o vicios, o estereotipas, como le quieran llamar. Cualquier estereotipia que el caballo adquiera va a ser por aburrimiento. El aburrimiento, muchas veces él empieza a mascar las paredes, a morder ladrillos, a morder maderas, a tragar aire o aerofagia, como le llamamos, a hacer un baile del oso, de ese que se mueve para un lado y para otro. Ellos se paran en una esquina y están moviéndose, balanceándose hacia un lado y otro. Hay otros que son más graves todavía. Hay un síndrome que se llama síndrome de automutilación, que lo crean cuando están muy aburridos o que también cuando están muy enojados con algún vecino. Empiezan a pelear con el vecino y esa ira que tiene con el vecino muchas veces empieza a pelear consigo mismo, se empieza a morder, se empieza a mutilar, se empieza a dañar la piel, empieza a pelear con su sombra, empieza a pelear con sus heces, empieza a pelear con su orina, con todo lo que vea que se mueva y que huela y adquiera forma de caballo, él empieza a pelear. Entonces problemas como estas estereotipias son muy comunes y son fáciles de identificar. Una vez que conocemos al caballo y que sabemos cómo se comporta en un ambiente natural, vamos a detectar rápidamente cuando un animal de estos adquiere una estereotipia o un vicio, también que le llamamos. La relación, el caballo tienen un instinto gregario. Ellos en su naturaleza siempre andan en manadas, andan en grupos. En esos grupos hay niveles de jerarquías. Siempre hay un líder que maneja la manada y hay un guía, el que dice a qué pasto van a ir, en qué momento se van a desplazar, cuándo es momento de ir a beber agua. Toda la jerarquía en vida natural está bien conformada, sabemos quién es el líder. Entonces, ¿qué pasa con los caballos que están encerrados? ¿Pierden su jerarquía o cómo es que se da eso? Pues no, por eso es que muchos de ellos pelean. Cuando son garañones sobre todo y que los juntamos, pues quieren hacer lo que ellos hacen en vida natural. Vamos a pelear y vamos a ver quién domina o quién cede el dominio para ver quién va a ser el jefe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los manejos que hagamos y con los espacios que dedicamos a ellos. Les voy a platicar algo que me tocó ver. Aquí llegó una persona que se dedica al manejo del caballo. Los que manejan caballos o
o que son entrenadores y que utilizan este método de las 5 libertades, ellos se dicen que son o que hacen el manejo natural del caballo. ¿Cómo es esto? Bien, si fuéramos a hacer algo de manejo natural en él, cuando el entrenador entra al ruedo, este es todo el espacio que hay, me tengo que comportar como su líder, tengo que empezar a dominarlo, a moverlo, a que cuando yo me pare a un lado de él, él tiene que ceder el espacio al líder. Es como si ustedes llegara una personalidad aquí, por decir el maestro, el director, y se quiere sentar ahí, ¿qué va a hacer usted? Siéntese, señor director, siéntese. Igual, en naturaleza, los caballos, si llega el jefe, si llega el líder, le tiene que ceder su espacio. Igual, a la hora de beber agua, el jefe tiene que beber primero agua, el líder tiene que comer primero, si no, se las va a ver con él, porque lo va a correr, lo va a morder y va a tratar de dominarlo y hacerlo a un lado. ¿Y qué pasa cuando te arrimas a un caballo? Vean el signo ese que hace las orejas para atrás, es de que no le está agradando que me esté arrimando. Este caballo es manso, pero sin embargo me está cediendo su espacio. En libertad sí se manejan ellos. Entonces aquí llegó una persona a un lugar donde hay muchos caballos y tenían el problema ese, que en sus caballerizas todos los caballos empezaban a pelear. Un problema de ellos era que las caballerizas estaban diseñadas de tal manera que los caballos podían verse y podían olerse, pero todos eran garañones. Entonces ahí, ¿cuál era el líder? Entonces ahí no había un líder, todos querían ser jefes, nadie quería ser controlado. Entonces a una persona se le ocurrió, bueno, pues hay que soltarlos y que se dispute el liderazgo para que los caballos puedan controlarse. Pues eso fue un desastre total, porque algunos salieron fracturados, unos se tuvieron que sacrificar y otros salieron con severas lesiones. Entonces, siempre que busquemos el bienestar animal, debemos ser muy conscientes también de no por quererle ofrecer a él su libertad y dejarlos, como en este caso, que disputaran su dominancia, va a ser lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque el resultado fue totalmente trágico. Entonces, hay que saber orientar y hay que saber corregir cualquiera de las faltas de libertades, ¿no? Bien. Pasamos a otro punto. En el manejo hay que tener en cuenta el acercamiento hacia ellos. Acercarse a un caballo no es llegar y si le quiero revisar la pata, irme directamente a revisar la pata, porque es muy probable que me vaya a patear. Siempre el acercamiento con los caballos tendrá que ser igual que con una persona. Primero la presentación, le debo de dar la oportunidad a él de que me huela. Esa es la manera que un caballo saluda o que un caballo se presenta, por medio del olfato. Una vez que él me huele, que me detecta, en ese momento ya yo puedo tener un acercamiento con él. Y el acercamiento muchos lo toman hacia la cabeza, que es erróneo. Siempre
se toma por la espalda o las paletas, como le quieran llamar, o el no hacerlo directamente al cuello. Acuérdense que les comenté que dijimos que el caballo era un animal de presa. Entonces, si yo me comporto como un depredador, él lo que va a hacer es tratar de huir. Si yo llego y me le prendo de la cabeza, él va a tratar de huir. Este es un animal noble y es manso. Pero si lo hiciéramos con otro caballo y yo me le prendo de aquí, seguramente él se va a defender o va a huir, que es la primera defensa del caballo. Pero ¿qué hace el caballo cuando no se puede defender? ¿Qué hiciera si estuviera encerrado en una caballeriza? Su primera defensa es la huida, pero lo tenemos encerrado en una caballeriza de 3x3 o 4x4. ¿Qué creen que va a hacer? Defenderse, ¿no? ¿Con qué? Con patadas, mordidas, manotadas. Ya que no puede correr, va a usar su segunda arma, que son las patas. Y en las patas, hablando de las patas, hay otra cosa muy importante. El caballo, su sistema circulatorio, ¿quién bombea la sangre en él? ¿Quién bombea la sangre? El corazón. Pero ¿saben que el caballo tiene otros corazones? ¿Sabían que el caballo tiene otros corazones? O al menos así le llaman. ¿No? Cada casco es una bomba. No es en sí un corazón porque no late por sí. Pero los caballos, su sistema circulatorio en los miembros es por compresión. ¿Cómo es esto? Que el caballo cada vez que da un paso, hay una bomba adentro que se presiona y expulsa sangre hacia arriba. Eso es un método de circulación por compresión. Entonces, si tenemos un caballo que estaba caminando más de 20 horas al día en libertad, que son las horas que comen, alrededor de 20, 22, en libertad, ¿qué pasa si lo encerramos en un cuadrito de 4x4? Aparte del estrés, se va a ver afectada su circulación. De ahí que es bien común, no sé si alguien tenga manejo con caballos o caballos de carreras que están en entrenamiento o que los estaban trabajando, que los estaban domando, y de repente llegan y los encierran y los dejan de trabajar, los dejan de mover, los dejan de sacar a pasear. Los caballos empiezan a edematizar de los miembros. Oye, doctor, fíjese que el caballo pues ayer amaneció inflamado de las patas y está bien cargado y le duele. Y ya en la historia clínica les preguntas que cuál es la finalidad exotécnica o qué están haciendo con el caballo. Y cuando te dan la historia, no, pues es que el caballo estaba viniendo el arrendador y lo trabajaba, o todos los días lo sacábamos y estaba muy bien, pero ya tiene 2 días que no sale y el caballo amaneció bien inflamado, como que le picó un animal, como que se golpeó, como que se atoró, te dicen. Y no, lo único que tiene es una edematización de los miembros por una falta de circulación. Entonces, es sumamente necesario tenerlos en movimiento, no nada más en su espacio de 4x4. Acuérdense que una de las libertades se refiere a los espacios. Entonces, ¿cuál sería el espacio ideal para él? Si estamos hablando de las libertades, la primera libertad, ¿cuál es? ¿Sí, ya vieron eso? ¿Cuál es la primera libertad? Debe estar libre de sed, de hambre y desnutrición. Ok. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? ¿Cómo vamos a saber que está
libre de hambre, de sed y desnutrición. Porque a este caballo lo veo muy bien, mas sin embargo lo veo comiendo. Quiere decir que el doctor tiene su caballo hambriado. No, ¿verdad? Porque su manera de alimentación de él es comer 20 horas al día en modo natural, ¿no? En libertad. Entonces su naturaleza es esa, por eso está comiendo. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a evaluar? He tenido clientes que me han hablado, ¿no? Para consulta. Doctor, venga, porque mi caballo está muy flaco. El caballo no quiere engordar. El caballo, por más que le doy comida, él parece que en lugar de comer, me quiere comer a mí. Y cuando llegas, tienes que evaluar todo. Si es verdad que está flaco, que no come, si es por una enfermedad, un problema físico obstructivo, o lo más común, la dieta. ¿Por qué? Porque yo a este caballo le puedo dar toda la comida que él quiera, pero resulta que le voy a dar paja, pastos fibrosos, los que él no va a digerir, o los que su sistema digestivo no está apto para digerir. ¿Qué va a pasar? Yo le puedo llenar una caberiza de paja y tiene que engordar por eso. Entonces, una de las primeras libertades nos dice que debe estar libre, libre de sed, de hambre y desnutrición. ¿Qué pasa? El que tenga comida no quiere decir que no tenga hambre, ¿cierto? El que tenga comida no quiere decir que el caballo esté desnutrido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me topo con un caballo obeso? ¿Qué vamos a decir? ¿Le damos un like? ¿Qué va a pasar? Obviamente, ¿no? Parte del bienestar animal no es nada más que coma y esté gordo, sino hay que revisar la dieta y ver por qué está obeso. En los caballos de cierta edad, sobre todo en hembras, vemos un problema, que los caballos son insulínicos resistentes. ¿Qué es esto? ¿Qué es un insulínico resistente? Pues resulta que estos caballos no es como en humanos que decimos que son diabéticos. ¿Por qué? Porque él está produciendo insulina. Pero ¿qué pasa con su cuerpo? Está creando un rechazo a la insulina. Entonces vemos que los caballos con 2 mascadas de alimento que dan están súper obesos. Y después empiezan a padecer problemas reproductivos, posteriormente problemas de laminitis. Y entonces quiere decir que el caballo esté bien gordo no siempre va a ser sano. Igual, puede ser que alguno de ustedes esté desnutrido y tenga sobrepeso, porque las sabritas son muy buenas, sobre todo si tienen chamoy, ¿verdad? Entonces la evaluación del bienestar animal, libre de sed, de hambre y desnutrición. Ok. En el cuestión de los caballos, ¿cómo evaluamos? A mí cuando me dicen
el domingo fuimos a revisar un lote de hembras a Mazatlán, de un cliente que desea formar un criadero, y me pidieron que le seleccionara hembras, y me dijo, quiero que evalúes un lote de hembras que están muy flacas. Les doy comida a llenar y ellas no engordan, y comen como si me odiaran. O bien, un peso ideal para un caballo es este, es lo que consideramos sano. A este caballo no se le notan las costillas, y eso me dice que no está engrasado de más. Cuando vemos un caballo que ya está demasiado gordo, ya lo vemos que tiene, ¿se fijan? Vemos que tienen demasiada grasa en los costillares o en la grupa. Llegué con una actitud no muy correcta hacia él. Entonces él por eso trató de rechazarme. Bien, dejémoslo. Ok. Entonces va a haber varios problemas enfocados a la nutrición o a la desnutrición que nos puede dar una mala dieta. En los caballos es algo difícil mantener una buena dieta. ¿Por qué? Porque hay muchas casas comerciales que nos venden alimentos y nos quieren hacer vender la idea que son como las croquetas de los perros. Que tú le das este alimento y este alimento tiene el 14% de proteína y tiene tanta energía, lo que tu caballo requiere para estar bien. Pero resulta que el caballo es como el ganado. Ellos también requieren de fibra. Aunque ellos no tienen rumen, pero su sistema digestivo requiere de fibra para poder trabajar a la perfección. Entonces, va a haber muchos casas comerciales que nos van a querer vender alimentos para caballo, ricos en proteína o en azúcares, en almidones, para que tu caballo esté en forma. Pero siempre hay que evaluar las dietas, porque una cosa es lo que está comiendo, otra cosa es lo que está aprovechando, y otra cosa es lo que el caballo está requiriendo. ¿Ok? Bien. No estará apagado. Sí, ahí está. Correcto. Bien. ¿Cuál es la segunda libertad? Para los que sí leyeron, estudiaron y estuvieron en la clase. Porque mis alumnos luego me dicen, es que no viene esa clase, profe. ¿Cuál era la segunda libertad? Libre. De temor. De temor. No. Chequen los apuntes. De comportamiento libre. Segunda libertad, pequeña. Libre de. Bien. Libre de incomodidades físicas y térmicas. ¿A qué se refiere esto?
se refiere Al entorno. al hábitat, ¿no? Al ambiente donde lo tenemos. Bien, resulta que nosotros podemos tener un caballo lindo, bonito, aseado, bien gordito, pachoncito, como les gustan a todos, o nos gusta a todos, pero resulta que lo tenemos encadenado, amarrado con una cadena como si fuera elefante, a un palo en el rayo del sol. ¿Se estará cumpliendo la segunda libertad? Pero pues si el caballo está gordo, está lindo, está bonito, está pachoncito, ¿qué le ponen de peros? Obviamente, ese caballo, si llueve, está sufriendo ahí las inclemencias del tiempo, del aire, de la lluvia, del sol, del granizo, si nevara, pues de la nieve, ¿no? Lo otro sería que el espacio no es el ideal, tiene ataduras físicas, no está libre de las temperaturas, altas, bajas temperaturas. Entonces para él, para que se cumpla la segunda libertad, debería estar ¿qué? Bajo un techo. Algunas veces te topas con algunas caballerizas, me ha tocado con unos clientes, y no son caballerizas, son unas mansiones. Ya quisiera vivir yo ahí. Casi de 2 pisos, con un tejado, con una iluminación perfecta, con una caballeriza que parece que la desinfectan cada vez que das un paso adentro, el agua que te dan ganas de empinarte ahí, y bueno, de perdida me baño, dices. Pero muchas veces hay ciertos factores que no se cumplen, porque ese tipo de caballerizas tienen su sistema de mini splits y aire acondicionado. Entras y da un gusto, y tráiganmelos todos, aquí los recibo, aquí los reviso todos, no hay necesidad de salir para allá, digo yo. Pero, ¿qué pasa con eso? Como tienen su sistema de aire acondicionado, pues obviamente las caballerizas son totalmente cerradas, y pues está muy bien para este clima, pero el caballo tiene un instinto gregario, y el caballo es muy sociable, y el caballo requiere de estar socializando con sus otros semejantes. Entonces, así tengan muchos lujos, los eslabones sean de oro, o los herrajes de las puertas, no va a ser la mejor caballeriza para él. ¿Ok? Bien. Se me fue la idea que les iba a comentar. Cosa rara. Bien, entonces no va a ser lo ideal el lujo, que tenga el clima, que tenga el mini split, que tenga las mejores condiciones de la cama. El caballo es un animal gregario y es sociable. Nos pasó en Colombia, una vez estando allá, en un curso, había una yegua reproductora, que era una yegua, pongan atención, con un problema reproductivo. Esa yegua no preñaba, y el curso que estábamos era reproducción. Entonces dijeron, no, pues viene el doctor fulano de tal de Canadá, y es el número 2 a nivel mundial, en el top 10 de los mejores médicos veterinarios en reproducción en todo el mundo. Perfecto, pues traigan la yegua fulana. Y desde que la trajeron, la yegua con una actitud que no era normal de un caballo. ¿Por qué? Porque parecía que traía algo extraviado. ¿Ustedes han visto alguna vez a cualquier animal, sea vaca, sea perro, sea yegua, que le quitan una cría? ¿Qué hace?
empieza a relinchar y a buscarla para todos lados. Pues resulta que metimos a la yegua al brete, el doctor la revisó, hizo algunas preguntas como: ¿cuántas veces la han inseminado? ¿Ha sido con semen congelado? ¿Ha sido monte natural? ¿Ok? ¿Han hecho algunos análisis? Sí, todo, ya aquí está, todos los análisis, los cultivos, todo, y todo a la perfección, y la yegua no preña. Muy bien. Dijo: ¿esta yegua cuánto tiempo tiene? Que la tienen aquí de la pesebrera, ellos le llaman pesebrera, de la pesebrera donde la sacamos. Pues ya tiene tantos meses y... Ok. ¿Cuándo fue la última vez que parió? Todo muy bien. ¿Y qué era lo que tenía la yegua? No, la yegua ya tenía que había parido 2 años sin parir. O sea, ya cría no había. Entonces, ¿qué sería lo que la yegua tenía? ¿Y saben qué hizo el doctor? Preguntó: ¿esta yegua dónde estaba antes de que la tuvieran ahí? No, pues estaba en la pradera. Esta yegua tenía una compañera. ¿Vive la compañera? No, pues sí está ya. Pónganla con la compañera. No la tengan en pesebrera, ténganla en la pradera. Haz de cuenta que llegó y le hizo con la varita: te preñarás. La yegua en su siguiente celo preñó. Nadie los podíamos creer, pero la yegua preñó sin que le hiciera absolutamente nada. Si hubiera agarrado al doctor a una aguja y le hubiera picado, y hubiéramos dicho: ah, pues qué cabrón, le picó con la aguja, y pues me parece preñó. Pero no le hizo absolutamente nada. Lo único que la yegua tenía era estrés, porque no estaba su compañera de vida ahí por un lado. ¿Y qué creen que pasó después? Sí, la yegua preñó. Pero al dueño se le ocurrió, como eran sus mejores hembras, dijo: ya va a parir. Después de 2 años que no paría, hoy por fin va a parir, ya faltan unas semanas para que para. Pues tuvo la sorprendente idea el dueño de: tráiganse la yegua para que para, que lo limpio en las caballerizas. Al segundo día abortó, por estrés. Entonces, pues, la historia se vuelve a repetir. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que es bien importante los factores de estrés, y el que un caballo socialice o que tenga a sus amigos igual que ustedes, siempre tienen a un confidente, a un amigo, a alguien que le platican todo, a quien le juegan, con quien hacen todo. Igual ellos tienen sus amigos, tienen la necesidad de socializar, es su naturaleza, y muchas veces tratamos de impedirla. Agua. Para todos. Se perdió la señal otra vez. Pero dijo los nombres. ¿Los mismos? Ay, lo pone para la foto. Pues me la pasa. Yo también quiero foto. Ay, que sí, que Pásala por ahí.
Ahora sí que está. Bien. Continuamos. A ver, los que contestaron acá. ¿Cuál era la tercera libertad? Exacto. Tercera libertad. Libre de lesiones y enfermedades. ¿Ok? Volvemos a hablar del mismo caballo gordo, pachoncito, bonito, bañadito. Pero resulta de que lo vemos y es un princeso. ¿Me da cuenta? Se parece a mí. Bonito, bañadito, peinadito y todo. Pero lo quieren caminar y... ¿estará bien? ¿Estará libre de la tercera libertad? Es libre de lesiones y enfermedades. Bien. No hace más de un mes me tocó revisar con un cliente un caballo. Me gusta platicar muchas historias. Espero no aburrirlo con mis historias, ¿no? Porque para todo tengo historias. Hace como más de un mes me habló un cliente que había comprado un caballo en Guadalajara, pero el caballo se lo vendieron por un video, y el caballo obviamente pues bien bonito y baila bien bonito y el caballo bien bonito y todo bien bonito y todo muy bien, hasta que llegó el momento de que lo erraron. El caballo se veía perfectamente bien, no le veías un pero. El pero que tenía no se lo veías, porque el pero lo tenía por abajo del casco. El caballo tenía un problema que se llama cáncer, que es un cáncer en la ranilla. El medio de aquí del casco, a ver si los pueden ver. Tómate. Oh. A ver, lo volteamos para allá, doctor, para que vean la ranilla. No, pues ahí está bien. No, es que ahí lo voy a tener que levantar la pata. Si se fijan la manera que llegué, el cuello, no es llegar directamente lateral, ¿no? Y esta es la ranilla. Aquí este triángulo que se forma es un tejido fibroelástico, comúnmente llamado como ranilla. Pues resulta de que esa ranilla, cuando el caballo está en contacto con humedad, esa ranilla se ablandece de más, al grado tal de que se hace como gelatina. Y como es un tejido córneo, empieza a proliferar por tanta humedad, hasta que se forma una callosidad, algo así como una hamburguesa volteada ahí. Entonces, ese caballo era lo que tenía, ese era el defecto. Y no se le notaba, hasta que el caballo llegó el momento que le erraron, fue cuando se percataron, se dieron cuenta que tenía ese problema. Después, había que darle tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. Había que anestesiarlo, cortar todos esos excesos y cauterizar ahí con métodos físicos y químicos. Bien, entonces
Puede ser un caballo muy bonito, gordo, pachoncito, peinadito, pero si no está libre de dolencias, no se cumple la tercera libertad, que es libre de lesiones y enfermedades. Ahora, si me preguntan cuáles son las que puede padecer el caballo y que no se le notan, gracias, doctor. ¿Cuáles son las lesiones que puede tener el caballo y que no se le notan? Que ahorita hablamos en un principio de ellas. Pueden ser internas, pero la más común por naturaleza. ¿Las digestivas? Exacto, en los dientes. Gracias por pasar por acá. El cáncer. Ese se da por tanta humedad en los pisos. Resulta que esos caballos estaban en unas caballerizas que en la época de lluvia se inundaron y demoraron en sacar toda esa humedad. Por ahí tengo unas fotos que los caballos le llegaba el agua a casi 1 metro. Entonces, como no había manera de cómo sacar tanta agua, pues tuvieron que quedar ahí. Y obviamente hubo caballos que sí se afectaron bastante. Bien, pero muchas veces es a consecuencia, la gran mayoría, por una falta de higiene. El caballo en vida natural no requiere de ir con el herrero, no requiere que le estén recortando sus cascos, no requiere que se los estén limpiando, no ocupa ir con el podólogo. ¿Por qué? Porque de manera natural él, tanto que camina, se van desgastando y algunos de ellos empiezan a rascar en terrenos arcillosos o pedregosos con la finalidad de recortarse ellos solo los cascos, y de manera natural es como lo hacen. Entonces no tienen esa necesidad de que los visite el podólogo. El problema ese de cáncer es debido a la humedad, pero también porque se da en un caballo, en una caballeriza seca. Mande. No, el causante es la humedad. Muy común en los frisian el problema, y esa es la razón. El caballo, cuando tiene bebederos muy grandes o que tiene algunas veces automáticos, todo el día están jugando con el agua y lo agarran como juego. Como está aburrido adentro de la caballeriza, empieza a jugar con el agua y a tirar el agua y a poner sus patas en el agua. La otra es de que el caballo toma mucha agua y obviamente tiene la necesidad de orinar mucho. Alguna raza como los frisian tienen ese vicio de polidipsia, poliuria. Toma mucha agua, orina mucho. Y todo el tiempo está en un charco de orines. Y si a eso le agregamos de que el caballo también, sus excretas son húmedas y va, como son pastosas, entonces toda esa humedad del estiércol queda ahí y ahí va desarrollándose el problema. ¿Ok? ¿Ya se cansaron? Tomen agua. Bueno, yo soy muy malo para hablar y si aparte me hacen gritar soy peor. Cuarta libertad. Exprésense, les doy la oportunidad. Cuarta libertad. No. No. Libre de temor y angustia. A ver, pónganse de acuerdo.
comportamiento natural adulto. Libre de expresar su conducta. Mande. Libre de temor y estrés. Bienestar. Ay, traigo un acordeón aquí. La cuarta libertad es de las más difíciles de cumplir en cualquier especie, sea perro, sea gato, peor si es un ave. ¿Por qué? Es la libertad más violentada dentro del comportamiento animal, porque su naturaleza es comer más de 20 horas diarias, cosa que no lo hacemos. Es caminar esas 20 horas, comiendo y caminando, no como dicen ustedes, comiendo y... ¿verdad? Entonces, no se rían, es en serio. Es la libertad más violentada. ¿Por qué es la más violentada? Por las cuestiones de espacio. Si es un ave, debemos dejarla volar. El espacio que tal vez requiera es muy grande. Pero dentro de todo lo posible, hay que procurar que el espacio vital sea lo más apropiado para el animal. En el caso de los caballos, ¿qué es lo que hacemos? Bien, pues ellos obviamente no le podemos dar un espacio para que camine sus 20 horas al día, pero sí le podemos dar un espacio para que salga, para que corra, para que se desestrese, para que socialice, y ahí está el bienestar animal. Es donde ellos se sienten en libertad, darle esos pequeños momentos de libertad, ese espacio que requieren para desestresarse, para revolcarse, para hacer todo lo que ellos hacen en libertad. Que tengan que ir a corretear con los amigos o a ir a morder palos, todo eso lo hacen en libertad. Todo ese es el comportamiento natural del caballo. Esas son las necesidades de él. Y hay que proporcionárselas dentro de todo lo posible. ¿Ok? Bien. Otras de las cuestiones que quisiéramos tocar ¿está el tiempo? Estaba muy helada para mi gusto. Ya me imagino lo que están pensando. El profe que nos dio la plática venía bien crudo. Le tomó como 5 litros de agua en una hora. Bien. Otras cuestiones que vamos a ver. Decíamos... es la manera en que vamos a socializar con el caballo. Ya les explicaba ahorita que la manera correcta de presentarnos cuando un caballo está suelto o que lo vamos a tomar era presentarnos ante él, que es dejarnos que él nos huela. Normalmente cuando un caballo está suelto y que te acercas a él, ese es su instinto, quererte oler.
y tienes que dejar que te huela. En el caso de los perros creo que se huelen la cola, ¿verdad? O el ano, no sé, los genitales. Es la manera que ellos se presentan. En el caso de los caballos es de frente y es por su tacto. El velbo superior, este es el tacto de él, esta es la parte sensible, este es con lo que él toca si es blando, si es duro, si es rígido, si está frío, si está caliente. Esa es su mano. Esa es la manera en que él se va a presentar y en la manera que él va a tener todos esos contactos con ustedes. Entonces la manera de arrimarse a él siempre es de frente y dejarnos que nos huela. Después empezar a tocarlo por la paleta, el cuello y la cabeza. Siempre que vayamos a hacer un manejo con ellos, hay que tener las precauciones. Los caballos patean, manotean, muerden. Y hay una pregunta que siempre me hacen. Y antes de que me la hagan, se las voy a responder. ¿Lo ha mordido un caballo? Sí me ha mordido. ¿Me ha manoteado? Sí me ha manoteado. ¿Me ha pateado? Sí me ha pateado. Y todas esas veces no fueron por culpa mía, ni culpa del caballo. Resulta que si tú vas a hacer un manejo, ya sea medicarlo, inyectarlo, revisarlo, cualquier manejo que vayan a hacer, siempre el manejador debe estar atento a lo que el caballo hace. ¿Por qué? Porque ya está el clínico atrás queriéndole revisar la pata y tú tienes el cabresto así. Tú se lo estás deteniendo, tú lo estás cuidando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de lo que está haciendo, porque su integridad está a tu cargo. ¿Ok? Entonces, las veces que me han mordido, una vez me mordió un caballo, les platico. Era un caballo de exgobernador. Y esa gente obviamente trae muchos guaruras, mucha gente alrededor de él. El caballo lo iba a revisar atrás, porque me decía: doctor, ocupo que me castres el caballo, porque es un hijo de su tal madre. Bueno, dice el que lo cuida. El caballo yo lo conocí desde que nació. Es más, yo preñé la yegua para que él naciera. Yo tenía contacto con ese caballo desde que había nacido. Y ya tenía 5 años el caballo. Y le dije, pues yo conozco el caballo, yo sé que ese caballo no es así. Pues el que dice es el que lo cuida. Entonces, antes de castrarlo, bueno, pues si ha decidido castrarlo, castrémoslo. Pero antes de castrarlo, siempre me gusta revisar los testículos, palparlos. Y muchas veces, si tienen anormalidades, algunos caballos tienen hernias inguinales. Y resulta, como dijo un cliente, mi caballo tiene 3 testículos. Ahí está uno, ahí está el otro, y arriba se ve el otro. Y no, pues resulta que ese testículo que tenía arriba era el intestino delgado, que el caballo estaba herniado. Entonces, para que no les pase situaciones como esa de que lo castraron y el caballo se visceró, se le salieron los intestinos por ahí, entonces hay que revisarlo. Y era lo que estaba haciendo yo, revisándole los testículos al caballo previo a la cirugía. Y el guarura, con un rifle por aquí, una pistola por acá, otra por acá, un radio, estaba deteniendo el caballo. Y con una mano detenía su arma y con otra el celular, y aquí. Y yo revisando el caballo. Pues resulta de que por esa falta
de manejo o de conciencia de él también de someter el caballo, de tenerlo agarrado. Cuando yo lo reviso y hago esto, el caballo se voltea y me prende del brazo. No me arrancó el pedazo, pero sí me dejó marcado. Esa es una. Me han manoteado también. De igual manera, por andar por allá abajo, queriendo colectar el caballo. Era un semental que ya falleció. Y vamos a inseminar una yegua. Y el manejador, cuando vas a colectar un caballo con la vagina artificial, ocupas ponerte aquí, muy cerquita de él, para agarrar el pene y meter la vagina. Pues el manejador le tenía miedo al caballo y lo traía como si fuera papalote, con la punta del mecate y el caballo para un lado y para otro, siendo que era una persona supuestamente reconocida en el manejo de los caballos. Pues le tenía miedo y se le pasó. Cuando yo quiero agarrar el pene al caballo para introducir la vagina, el caballo se da cuenta que se da vuelta y me manotea en la cara. Y obviamente a mí me dio mucha risa. Esa fue mi manotada. Y la patada que me dieron, espero que no sea la segunda, fue el caballo más mansito que teníamos. Estaba él amarrado y yo conocía el caballo de muchos años y yo sabía que era súper mansito, pero resulta que llegué de una manera no apropiada, que él estaba amarrado y yo llego con un cepillo a quererle cepillar la cola. Entonces llego directamente a la cola y cuando hago esto con el cepillo, él para la cabeza y ¡pum!, me patea. Y obviamente le di la razón. Él ha de haber pensado que yo era un perro, que era un animal que lo estaba atacando. Y con justa razón. Y yo, por flojo, también conociendo cómo se deben de manejar los caballos, le llegué de una manera inapropiada. Me lo merecía. Bien. Tomen más agua. Los veo que ya se están secando. ¿Se echa, doctor, tu caballo? Este no. Bueno. Ay, nos tocó buen día. Ajá. Okay. Bien. ¿Cómo llegamos para manejar lo que son las manos del caballo? Siempre que vayamos a tener contacto con ellos, aunque nos estén deteniendo, hay que llegar, presentarnos con él y siempre acariciar lo que es el cuello, la paleta y las manos, irnos a lo que nos interesa. Muchas veces nos toca revisar a una cuadra, pero había veces que me tocaba revisar 10 caballos de las patas. Entonces, revisar 40 patas es bien cansado y son muchas horas de trabajo. Entonces, muchas veces omitimos pasos y omitimos por error y cometemos esos pequeños, grandes horrores de que, tienen el caballo bien agarrado, el caballo lo tienen con castigo y llegas. Y cuando haces esto, el caballo te patea en la cabeza con la herradura adelante, te hace esto. No me ha tocado, ¿no? Pero sí lo han intentado. Y digo yo, estoy cansado, ya estoy omitiendo pasos y siempre. Y hay veces que por flojera ya me da flojera agacharme y a veces hago esto también. Entonces, no omitamos pasos y no nos van a pasar accidentes. Pero esta es la manera en que se revisa una pata. Se apoyan sobre su miembro y ahí
Aquí lo puedes revisar. Esta es la manera en que trabajan los herreros también. Que limpian el casco, que lo recortan, que lo clavan. Cualquier manejo en su pata, ahí es. Entonces, no nada más se revisan los cascos. En el manejo que hacemos, por ejemplo, para el diagnóstico de cojeras, tenemos que revisar desde el casco, empezamos desde el casco hacia arriba. Para el diagnóstico de cojeras es de la manera que se hace. Ahí voy con la huevonada otra vez. Empezamos a revisar clavo por clavo. Las cerraduras están sostenidas en el caballo por medio de una serie de clavos. Dependiendo del tamaño de la herradura o dependiendo del tamaño del casco del caballo, es el número de clavos que lleva la herradura. Muchas veces el herrero por accidente clava el caballo y obviamente hay zonas en el casco del caballo que son sensibles. Tienen una parte no sensible, que es donde van los clavos, y tienen una parte sensible, que es donde les duele. El casco está sumamente inervado. Entonces, la gran mayoría de las patologías en las cojeras son en el casco. Y normalmente cuando a un caballo le duele una pata y que cojea, ¿cómo sabemos que es del casco? Adoptan esa posición como está ahorita y no quieren apoyar todo el casco y caminan y pisan con la pura puntita porque les duele apoyar todo el casco. Entonces, otro de los manejos que hacemos aquí es el bloqueo nervioso. Así como cuando van con su dentista y que tiene una muela picada y que te dice, te voy a bloquear el nervio para que no te duela la muela. Igual de la misma manera hacemos nosotros. Como si esta fuera la muela, sabemos que por aquí pasa el nervio digital parmal en ambos lados. Bloqueamos con lidocaína y bloqueamos lo que son los talones del casco. Por acá pasa otra rama del nervio digital, que es el que inerva la parte frontal del casco. Si queremos bloquear todo el casco, vamos a hacer un bloqueo nervioso a esta altura, a la altura de los huesos sesamoideos, y con eso queda bloqueado totalmente el casco. Si el problema lo tenemos en el casco y lo bloqueamos, el caballo ya no va a sentir el casco. Ustedes le pueden meter un taladro ahí, picarle con una aguja alrededor, no va a sentir nada y el dolor va a desaparecer. Ese es el método con el que diagnosticamos las cojeras en el caso de los equinos. En el caso de las pequeñas especies lo ignoro totalmente. Bien, entonces, ¿de qué nos sirve eso? Pues bien, ya sabemos dónde le duele el caballo, decimos. Vamos a revisar el casco, hay que tomar radiografías y ver qué es lo que hay adentro. Muchas veces hay herramientas también que nos pueden ayudar, como son las pinzas para palpar cascos, que esas hacen presión en el casco y te detectan zonas de dolor. Si sabemos dónde le duele ya y si sabemos cuál es la zona del dolor, pues ya tenemos ganado una gran parte del diagnóstico y ya tenemos hasta posibles diagnósticos, ¿no? También. Ok. Otro de los manejos que se hace o de los diagnósticos que podemos hacer en el manejo es por medio de la palpación. Aquí corren los tendones, el tendón superficial, el tendón profundo y el ligamento frenador. Entonces es bien común que por un mal herraje o por un herraje ya largo haya un sobreestiramiento de estos tendones y que a la palpación provocan dolor. Entonces aquí podemos detectar si el caballo le duele alguna parte del tendón. Muchas veces se inflaman y se arquea el tendón, está como un arco aquí. Entonces vemos una zona de inflamación, calor, dolor, tumor, y ese es la fuente del problema.
Y ya de ahí podemos hacer un ultrasonido, podemos ir más a fondo con radiografía si queremos, qué tan afectado está, en fin, muchas cosas que podemos hacer. De aquí podemos hacer otros manejos, revisar las corvas por medio de las técnicas de flexión. Cuando a un caballo le duele alguna articulación, haces una hiperflexión de la articulación y lo sueltas a que camine y empieza a cojear más o a no querer apoyar la pata. Podemos revisar aquí también las babillas. ¿Cuáles son las babillas? Estas son las babillas. Es la articulación femorotibia patelar, que está aquí. No sé si lo alcanzan a ver todos. Esta es la rótula y la articulación femorotibia patelar. Esta es la patela. Ok. ¿Qué más, doctor? Nos falta la quinta todavía, pero ¿qué más le hacemos a este pollino? ¿Cuál es la quinta libertad? Ya me solía. Libre de miedo, estrés y angustia. No se duerman, despierten. Tomen más agua. Mande. Sí, porque que te le meta los dedos a la nariz del caballo, pues no creo. Sí. No, me ponte aquí un Hay puntos en el caballo que sí. La pregunta que me hace la compañera, escúchenla. Me pregunta que si en el caso de los caballos, o que ellas supo, escuchó, le dijeron que cuando manejes a un caballo hay que meterle los dedos a los hollares. ¿Cuáles son los hollares? ¿Cuáles son? Los poros de la nariz. Que le dijeron que había que meterle los dedos y abrirle el poro. Le soy sincero, yo nunca lo había escuchado, pero que era para que el caballo se relajara o para que te reconociera bien. Lo que sí he escuchado es de esto, el masaje aquí entre las orejas, darle masaje. Y cuando tienes un caballo que no está entretenido como esté comiendo, el caballo empieza a parpadear, así como ustedes, empieza su respiración diferente, igual que ustedes, empieza a agachar la cabeza, igual que ustedes, y empieza, sí, se empiezan a relajar, sí. Ahora, ¿qué pasa si tengo un caballo que quiero domesticar y voy y me le prendo las orejas y le empiezo a dar masaje? ¿Se va a relajar? No. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Sí, es una área sensible. Pero a mí me enseñaron que esa técnica funcionaba y el caballo se relajaba. Y yo estoy frente a un caballo que nunca había tenido contacto con un humano y el caballo lo quiero y no. Mientras el caballo no entienda lo contrario,
Nosotros somos depredadores y él es la presa. Entonces, ¿qué pasa cuando nos arrimamos a un caballo y que lo vemos desde que te ve? Los caballos hacen esta expresión, avientan las orejas contigo y te hacen la mirada así, este no viene nada bueno. Entonces empiezan con la desconfianza. Y más si tú empiezas con esta actitud de que, por acá, le empiezas a cerrar sus salidas. El caballo es un animal de presa y su defensa es la huida. Entonces, si tú te comportas como un animal de un depredador, pues obviamente su instinto va a ser huir, porque está viendo al depredador que lo quiere atacar. ¿Ok? Sí funciona. Lo que me dicen sí funciona, pero ciertos animales, ¿no? No en todos, porque hay unos que inclusive no se dejan ni tocar las orejas, hay otros que mucho menos le toques el belfo. ¿Por qué? Porque tienen ciertos traumas en el manejo, porque dentro de los manejos físicos que hacemos para controlar un caballo, uno es agarrar el belfo con un arcial. ¿Qué es un arcial? ¿Alguien conoce lo que es un arcial? ¿No saben lo que es un arcial? Clínica propedéutica. Así es. Es un palo que trae un mecate o una cadena y que se lo pones en su parte más sensible, que es el belfo superior, y le tuerces y ahí lo dominas. Si lo quieres inyectar, si le quieres hacer un manejo. Otro es cuando le agarramos las orejas y lo sometemos de aquí. Es otra parte sensible. Entonces, muchos caballos por esa razón, por un mal manejo, muchas veces tratas de agarrarle el ollar y el belfo y no se dejan porque tienen ya un trauma o una mala experiencia cuando lo agarraron de ahí. Entonces, no estoy satanizando que él está mal manejado, pero sí que hay que tener ciertos cuidados cuando se haga el manejo para no provocarlo, causarle un trauma al caballo que después no se vaya a dejar tocar. ¿Ok? Entonces, vamos con la quinta libertad. ¿Cuál era? Libre de miedo, temor o angustia. ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien tiene una idea? Usted sabe que tiene muchas ideas. Sáquelas. ¿No? ¿Cómo hacemos que un caballo esté libre de temor y angustia? No. No principalmente. No. Le voy a explicar por qué. A lo mejor puede que me dé la razón. Porque aquí en Culiacán hay propietarios de caballos que les gusta coleccionar ciertas especies exóticas. No sé si han ido de visita a algunos ranchos y les ha tocado que no nada más tienen caballos, tienen los perros, tienen aves exóticas, si tienen un lago, tienen cocodrilos, pirañas y cuantos bichos se les van atravesando por el camino. Me imagino yo que traen un tráiler, también échenlo, acá va pasando un león, échenlo para adentro, un tigre, todo. Aquí hay unas caballerizas que tienen de mascota unos leones. Hay muchos animales de ese tipo. ¿Y el león qué es? Depredador. Es un depredador y él es una presa. ¿Qué creen que hacen los caballos cuando el león ruge en la noche? Me está arrullando el vato, ¿no? Gracias, león, voy a dormir bien a gusto. ¿Saben cuánto tiempo duerme un caballo? El caballo duerme 20 horas. ¿Para qué horas come? Pues entonces, ¿cuánto duerme? ¿Cuánto tiempo creen que duerme un caballo? ¿Está en lo correcto a lo mejor? Come 20 y duerme 3.
Han escuchado mucho de eso, ¿ah? Que están como caballos lecheros. Bien, los caballos comen de 20 a 22 horas y ese tiempo andan caminando. Pero resulta que su sueño REM o su sueño profundo es de lapsos muy cortos, de 10, 15 minutos. Es el tiempo que duermen. Pero ¿qué pasa cuando un caballo no duerme? Es lo interesante. Hay caballos que no duermen. ¿Sabían eso? Principalmente. ¿No? ¿No habían escuchado? No sé si en otras especies se dé. Pero en el caballo es bien común. Me han tocado algunos casos de caballos narcolépticos. Es el problema, que tienen el problema del sueño. Pues resulta de que, ¿cómo es que se aprecia un caballo con narcolepsia? Si tienen chance y si tienen la duda y si tienen el interés, por ahí búsquenlo en Google, narcolepsia en caballos, y van a ver que es bien interesante el caso. El caballo está parado, muchas veces se dan potros en bebés también, pero el caballo está parado, parece que se va hasta el suelo y así como ustedes después de la graduación y después de la post-party que le llaman, van a andar narcolépticos también. Entonces, el problema es por una falta, no por falta de sueño, sino por falta del descanso, de dormir. Los caballos cuando tienen temor a algo como esos que rugía el león, son muy propensos a padecer narcolepsia. Ese problema, que tienen ataques de sueño. ¿Por qué? Porque el caballo realmente no descansa. Todos necesitamos de dormir. Y el caballo no es la excepción. Entonces ese caballo que está rugiéndole el león o el jaguar por ahí, cada vez que ruge se quiere volver loco adentro de la caballeriza y quiere buscar la manera de defenderse, que es la huida, y no puede hacerlo porque está encerrado. Viven estresados y esa angustia que tienen constante, pues obviamente nadie podía vivir así. Y muchas de las veces son cosas tan insignificantes lo que les angustia a ellos que no me van a creer. Se presentó un caso en Estados Unidos, un reporte de un lote de yeguas en una pradera que empezaron con problemas neurológicos. Narcolepsia es un problema neurológico. Los caballos empezaron con incoordinación, más bien yeguas, empezaron con incoordinación. Las yeguas las veían caminando y ahora pum, caían y se levantaban y con una flacidez en los miembros que parecían que habían ido a la fiesta de veterinaria y no. Entonces empezaron a hacer análisis al agua, a los pastos, a las praderas, checar problemas virales. Se realizó todo un panel de posibles problemas neurológicos, virales. Se pensaba que las aves, era temporada de las aves migratorias, se pensaba que un problema de las aves migratorias habían llevado algún tipo de virus que les estaba afectando, West Nile principalmente. Entonces se buscó todo y no se encontró absolutamente nada. Por ahí llegó un doctor y analizó el caso y dijo: esto no es problema infeccioso, porque solo es en esta pradera, en esta otra pradera no. Algo hay aquí que los caballos están teniendo ese problema. Entonces, como son ranchos muy grandes, ¿qué creen que era el problema?
No, pues si fuera un animal, pues la pradera enseguida tuviera el problema. El problema era que en las torres de electricidad, si han pasado por las torres de electricidad, esas de alta tensión, ya ven que a veces hay una falla y empieza a ser como chicharra. ¡Chin! Pues vieron que ese era el problema. Las yeguas no dormían, estaban estresadas por el ruido ese que estaba teniendo la torre, y la torre estaba dentro, en la orilla de la pradera, y 13 animales resultaron, inclusive sacrificaron uno porque tratando de buscar la causa. Entonces, problemas como ese sin chiste. Me ha tocado también que por la luz llegas y no, pues el caballo tiene este problema en coordinación y se está cayendo y se tambalea y choca con las paredes y tú vas y lo revisas en el día y dices tú, pues no encuentro nada. No hay nada, no hay un animal, no hay un ruido, no hay nada. Pero los animales duermen con la luz prendida. Y te das cuenta que las lámparas ya están un poco viejas y algunas empiezan a parpadear. Empiezan a aprender a apagar como si estuvieras en la discoteca. Y cosas tan sencillas como esas llegan a afectarle. Entonces, está violentándose ahí la quinta libertad. El caballo vive angustiado. ¿Por qué? No sé qué pensará que es la luz que le pueda causar daño, pero lo está estresando. Y ese simple factor es desencadenante para un problema. ¿Ok? ¿Es esta libertad? Ah, ¿verdad? Vamos a aumentar otra. ¿Qué más, doctor? No sé si hay. Preguntas, dudas, angustias. ¿Cómo resolver su narcolepsia? Tómense un café y una Coca-Cola. Ahí hay una. Mande. A ver, pongan atención, acá hay una pregunta. Síndrome de automutilación. No. Así como las personas tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, los caballos de igual de la misma manera. Y el medicamento que se usa es igual. Es para las personas que tienen desórdenes psiquiátricos. El problema empezó por un mal manejo o una mala condición que se violentó una de las libertades. Así es como puede empezar o como empieza la gran mayoría. Pero el tratamiento, muchas veces ya que está implantada la enfermedad, el tratamiento no es corregir esa libertad que se violentó, sino el tratamiento ya es diferente, ya es psiquiátrico. Sí. Algunos se les da tratamiento por un tiempo y llegan a estabilizarse. Sí. En los caballos de carreras es muy común y muy usado la flufenacida, que es un medicamento que se usa en psiquiatría. A los caballos que les dan miedo, las trampas donde los meten para las carreras. Y el caballo, por más que le hagan la lucha, no quieren y no quieren, o se caen, se tiran para atrás, se barren por abajo de las puertas y no quieren. Y uno de los tratamientos que se usan es la flufenacina. Entonces la flufenacina está indicada en uso humano para atacar ciertos traumas. Y en algunos caballos funciona muy bien.
tiene sus riesgos, obviamente, de usarlos en caballo, porque es algo tóxica y las dosis son muy diferentes a las que se usan en humanos. Entonces se usa con cierto cuidado, pero funciona en algunos casos. Sí, muchos de ellos. Me preguntaba a mí, no me preguntaba yo. Me preguntaba qué se hacía en el caso de los caballos con síndrome de automutilación, aquel caballo que se mordía, que se arrancaba la piel, que se estrellaba, que se peleaba con sus heces, que se peleaba con su orina, que se peleaba con su sombra. Entonces le digo que igual que en los humanos hay tratamientos psiquiátricos para ellos, pero cuando el caballo ya tiene bien implantada la enfermedad, porque el dueño cuando empieza a mostrar esa enfermedad, ese problema, no te habla, sino te habla ya que tiene meses, ya que le hicieron la lucha a ellos de controlarlo y no se pudo, porque ellos le atribuyen a muchas cosas, que un día le echaron una yegua y que otro caballo después pisó la misma yegua y el caballo se enojó y que el caballo vio y que no sé qué. Entonces el cliente le atribuye a muchas cosas, ¿no? Pero principalmente es porque se violentó alguna de sus libertades. Entonces ahí el tratamiento es igual que en humanos, se usan medicamentos psiquiátricos para ellos. Muchas de las veces cuando va iniciando el problema, sí, si tiene un día o dos y corriges lo que le está causando el problema, puede ser que desista el caballo y que cambie su actitud. Pero la mayoría de las veces, ya que tienes una enfermedad bien implantada, ya es psiquiátrico y es darle un tratamiento algo prolongado y algunas veces a algunos caballos hasta de por vida. Ahorita de hecho me estaban platicando ayer de un caballo así, un caballo español, que en la raza española es sumamente raro que se presente el problema, es algo raro. Es más común en caballos de más sangre caliente, en árabes, en cuartos de milla, en caballos pura sangre, es más común que se presente ese problema, pero en españoles son menos comunes porque el caballo es sumamente noble. Entonces me estaba platicando que ayer, antier, que tenían un caballo con ese problema, me estaba platicando un caballerango, dice, en fulana parte tiene un caballo así y el dueño lo estaba bañando y lo agarró de aquí y lo levantó el caballo y lo sacudió y ya que lo tiró al suelo lo manoteó y con mucho coraje. Entonces el caballo se pone muy agresivo, no nomás pelea con él, ya empezó a pelear con las personas y ese caballo, de que yo supe con ese problema, ya tiene un año que empezó. Entonces no me ha tocado revisarlo, pero ya ayer atacó, supe que había atacado a una persona, y después al muchacho que le da comida, también lo atacó y le arrancó el pantalón. Y así es como empiezan. Ahorita ya el grado que tiene ese caballo pues ya está algo avanzado. Quién sabe si se pueda recuperar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo sé que los caballos tienen su orden así en tanto jerarquía y uno puede trabajar en el donde lo ven a uno como el que tanto te respetan o el donde te ven y el evitar que un caballo que esté suelto te ataque y esas cosas, pero puedes trabajar en que un caballo deje de ver a otro abajo. O sea, puedes tú modificar su estructura jerárquica. O sea, Chécate una página de manejo natural y lo que se modifica es el líder. El caballo le quitas su liderazgo, lo adquieres tú eres el que lo vas a mandar, tú eres el que lo vas a dirigir, a qué horas va a comer, dónde se va a mover, para dónde va a ir, ¿sí? Entonces ahora el líder eres tú. Y puedes traer, hay un entrenador que trae como 8 garañones sueltos en un rodito así,
y todos trabajando y a donde los va dirigiendo, que hagan figuras, hagan un 8, caminen cruzado, caminen esto, porque él es el líder. Entonces los caballos ceden su jerarquía al líder, al manejador. Sí, le digo, yo sé que tu posición la puedes mover, pero por ejemplo, si tienes dos caballos y uno tiene menos que el otro, puedes modificar eso, puedes cambiar el dominante entre ellos. Si quieres le doy un poquito más de contexto. A ver. Lo que pasa es que yo tengo 2 yeguas, 2 potrillos y 2 caballos. Y los caballos son los que van trabajando. Pero están sueltos y trabajan más o menos 6 horas a la semana, 3 sábados y 3 domingos. Y uno de ellos tiende a echarse encima al otro. Y por ejemplo, en este caso, el que tiende a atacar al otro, si tú montas el primero y lo usas para buscar al otro, el otro te sigue sin problema. Pero si montas al que no es el dominante, el otro, aunque te sigue, porque toda la manada te sigue, también te deja encima del caballo, aunque estés tú arriba. Sí, porque él es el dominante. Entonces él tiene que cederte la dominancia a ti, ¿no? Y el líder vas a ser tú. Entonces ya entre ellos no va a haber pleito, porque el líder eres tú. Su jerarquía no se va a ver modificada, nomás el líder que tienes que ser tú. Tienes que saber ser un líder y saber manejarlos. Ellos ya no van a pelear entre sí por la dominancia. Ese es el problema, que la dominancia, que no tiene un líder, pues el problema es que uno se cree líder y el otro, no sé si ya se dio la dominancia, pero quiere mandar él, entonces el que tiene que mandar eres tú. Ese es el problema. Pero ahí te encuentras muchos videos, te recomiendo mucho uno de un ingeniero que da cursos sobre eso. ¿Cómo se llama? Es michoacano. Pero busca manejo natural del caballo. Y ahí te viene mucho, te dan muchos tips de cómo. Y la siguiente, lo que hice fue que le di el frente, porque si el caballo que yo estaba le daba la espalda o corría, el otro se avanzaba encima, pero cuando se lo posicioné desde frente, pues para el asunto. Sí, es porque él es el dominante. Dígame. La aerofagia. A ver, pongan atención. Shh, niños. Ok. Última pregunta entonces. Me preguntan cómo se resuelve el problema de la aerofagia o los caballos que tragan aire. ¿Cómo es que el caballo traga aire? Llega algún objeto con sus incisivos, hace fuerza y se recarga hacia atrás y traga aire. Y ese es un vicio muy muy común en los caballos. ¿Por qué lo hacen? Por aburrimiento. ¿Por qué se les hace vicio? Porque cada vez que lo hace, secretan endorfinas y esa es su droga. Y es una droga tan fuerte que después ellos prefieren tragar aire que tragar comida. Entonces normalmente vamos a ver caballos muy flacos, como están su estómago lleno de aire, tiene cólicos recurrentes muy seguido, como está tallando sus dientes, tiene problemas de oclusión dental muy seguido o siempre. Es muy frecuente. ¿Cómo se corrige? ¿Dónde estás? ¿Quién me preguntó? ¿Cómo se corrige? Hay un collar en los inicios que les presiona aquí la laringe y le duele él cada vez que quiere tragar aire. Pero una vez que tiene arraigado el vicio, es muy difícil quitarlo. Hay una cirugía también, que es quitarle los músculos de aquí del cuello para que no tenga la fuerza de tragar aire. Y hay algunos caballos que se corrigen y que funcionan también. ¿Qué otra? Nada más, los collares y la cirugía. Pero ambas no funcionan ya cuando tienen el problema muy arraigado. Es muy difícil.
hay que tratar de resolver y están tragando. Y ya después tenemos 2, y después tenemos 3, y después casi toda la cuadra traga aire. ¿Ok? Mande. Ajá. Ajá. Bien, lo ideal es a los 5 meses. Ya. Asunto. Mande. Sí. Un diente así, ¿no? Es que se van desgastando paulatinamente. No, porque ese es el músculo de aquí del cuello. Lo que sí, que es el músculo, tienes que tratar de retirarlo lo más largo que se pueda. Porque muchas veces si cortas un pedacito se vuelve a unir y vuelves a tener el problema. Entonces, lo malo es que te queda una cicatriz muy larga y visible. Entonces, casi nadie le quiere hacer la cirugía por esa razón. ¿Escucharon la pregunta? Es bien común esta pregunta, ¿no? Pregunta a la compañera que si es verdad que cuando un caballo tiene cólico le das una caguama y se resuelve. Tecate, Miller, Corona, ¿no? No, yo no tengo experiencia con eso. Sí. A nivel de campo sí, las gentes de campo sí usan agua de nejayote, que usan cerveza, vino, pero son remedios y le atribuyen buena respuesta a algunos. Pero lo que sí te puedo decir que cuando tienes un cólico y que el cólico es muy fuerte y es quirúrgico por una torsión o por un vólvulo, un enterolito, por más caguamas que les des, no se va a sanar. Te recomiendo que te las tomes tú, te va a hacer más provecho.